Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Burbano. Yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. En este programa hablaremos del fenómeno que se conoce como la muerte del tirano doméstico y los mecanismos que ofrece el derecho penal para exonerar de responsabilidad o reducir la pena a los autores de estas conductas. En este episodio reiteraremos algunos de los conceptos de los que hablamos en el episodio 2 de nuestra segunda temporada, relacionados con la figura de la legítima defensa, pero iremos más allá, explorando otras figuras como el estado de necesidad, pues en esta ocasión centraremos nuestra atención en un grupo específico de casos, aquellos en los que mujeres que han sido víctimas de violencia matan a sus agresores en situaciones en las que no existe una confrontación directa. En efecto, Valentina, y aunque son múltiples las razones por las cuales es relevante tener esta conversación en el episodio de hoy, resulta pertinente empezar por reiterar la situación de riesgo en que se encuentran muchas mujeres en Colombia. Según las cifras que reporta Medicina Legal y la Procuraduría General de la Nación, en el 2023 se emitieron 848 alertas por riesgo de feminicidio y 525 mujeres fueron víctimas de este crimen. Sin mencionar, además, las múltiples denuncias por violencia intrafamiliar y de pareja que son realizadas todos los días en el país. Para conversar sobre las alternativas que nos ofrece el derecho penal para enfrentar estas situaciones de riesgo que enfrentan las mujeres, hemos invitado hoy a Camila Correa, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora principal de la Universidad del Rosario. Bienvenida, Camila, muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Gracias por la invitación. Ahora, en Crimen y Castigo, el debate. Camila, bienvenida a Crimen y Castigo de nuevo. Y quisiera, lo primero, tal vez es como contextualizar de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el fenómeno que vamos a tratar y cuáles son las posibles situaciones que dan lugar al debate jurídico que pretendemos tener? Gracias, Camila, y gracias por la invitación. Siempre es un placer acompañarles en este espacio. A ver, digamos que esta tensión que se da entre mujeres que están en conflicto con la ley penal en situaciones en las que ejercen ellas una defensa al haber sido víctimas de cualquier tipo de violencia, incluida la violencia doméstica, pues se puede dividir en dos grandes grupos igualmente problemáticos. Es verdad que uno es mucho más problemático que el otro, pero son igualmente problemáticos y son las situaciones que denominaríamos situaciones en las que hay una confrontación, hay un ejercicio defensivo por parte de la mujer víctima e igual no se le reconoce la legítima defensa, por ejemplo. O el otro escenario sería estos escenarios que planteaba Valentina en la introducción, que son situaciones en que las mujeres víctimas no solo de violencia doméstica, sino de una modalidad muy específica de violencia doméstica que se ha denominado tiranías privadas, matan a sus agresores en situaciones donde no hay confrontación, y los ejemplos que se pueden extraer de las experiencias en el mundo es que o los matan cuando están dormidos, que digamos que sería la situación más común, los matan cuando están distraídos, haciendo otra cosa, afeitándose, por ejemplo, que también pasa mucho, o cuando están borrachos o drogados, en una situación, digamos, que no están muy dueños de sus 5 sentidos. Esos serían, digamos, los dos casos y nos vamos a centrar en el segundo. Hay, digamos, muchas posiciones frente a qué hacer con estas mujeres, porque es verdad que a lo largo y ancho del mundo siempre como que a todo el mundo le queda una sensación en la parte de atrás de la garganta de que no deberían recibir el mismo trato que cualquier otra persona que mata a otra persona en una situación similar, precisamente por la historia del contexto de violencia en el que están. Entonces hay un acuerdo en que hay que buscar una opción, como decía Yesid al principio, bien sea en sede de ausencia de responsabilidad o bien sea en sede de reducción punitiva. Perdona, Camila, antes de plantear las alternativas de solución que pudieron encontrar en teoría del delito, solamente para que a la gente le quede más claro, como decía Camilo, el tema del que estamos hablando, tú tienes ya un libro en el que abordas en profundidad este tema, que ya está por la segunda edición, dicho sea de paso. Ahí mencionas varios ejemplos de casos en Norteamérica o incluso un caso muy conocido en
en Francia. ¿Por qué no nos describes rápidamente uno de esos casos para, como decía Camilo, contextualizar el tema antes de mostrar las soluciones posibles? Vale, digamos, el primer caso, que es el más conocido en Estados Unidos, es el caso de Judy Norman, que tuvo lugar en los años 80. Judy Norman era una mujer que estaba casada hacía muchos años con un hombre que la maltrataba. Y las agresiones iban desde la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y en ocasiones violencia económica también. Este caso, digamos, el sujeto la obligaba a prostituirse en una estación de servicio y si no traía la suficiente plata, pues la agredía físicamente, le apagaba cigarrillos en el cuerpo, la obligaba a dormir con el perro, etcétera. Digamos, una serie de humillaciones específicas. Ella incluso se intenta suicidar en algún momento, pide ayuda a las autoridades, nada le funciona y lo mata mientras está dormido en una madrugada, como temprano en la madrugada. Este caso, digamos, genera mucho revuelo en los Estados Unidos para la época, llega a los tribunales, hay decisiones encontradas frente a la solución al caso y ahí, digamos, lo más importante es que este caso fue el que abrió la pregunta por una eventual causa de ausencia de responsabilidad en el sistema anglo-norteamericano en estos casos. Es cierto que cada vez que uno se aproxima a este tema y a las defenses, que así las llaman en el sistema anglo-norteamericano, en cualquier manual de derecho penal o de criminal law de los Estados Unidos, pues van a hacer mención al caso Judy Norman. Y el caso obsesionó mucho a la academia estadounidense y sacaron especiales enteros de la Law Review, etcétera. Y luego, por ejemplo, digamos, los casos suelen ser muy similares, son unos patrones de conducta por parte tanto de victimarios como víctimas muy similares, sin importar, digamos, el lugar donde sucedan los hechos. Está el caso de Jacqueline Sauvage, que es un caso relativamente reciente en Francia, que se volvió famoso más por la situación política que desarrolló el caso que por el hecho de que se tratara de una mujer víctima que mataba a su agresor. Ella, después de 14 años de agresiones de todo tipo, contra ella y contra sus hijas, mata a su agresor cuando él está sentado de espaldas en la terraza de su casa, le dispara con el arma del agresor, que eso también, digamos, es una constante en todos los casos, casi siempre terminan matándolos con sus propias armas, y evidentemente la condenan a pesar, digamos, del ejercicio de defensa que hay. Luego, digamos, el caso avanza y le conceden un indulto parcial, el Poder Judicial le niega la libertad condicional a la que tenía derecho y el Ejecutivo le concede un indulto total. Y ese como choque de trenes fue lo que generó que el caso se volviera muy popular y muy conocido. Y de hecho, pues hay una película que se llama así, De víctima a victimaria, el caso de Jacqueline Sauvage, que pues se la recomiendo. Yo creo que la encuentran en varias plataformas. Ese caso de Jacqueline Sauvage del que nos estabas hablando muestra claramente cómo al final la opinión pública terminó muy a favor de ella y eso lo que nos muestra es, como ya decías tú, Camila, hace un momento, que la gente tendería a pensar que en este tipo de casos la solución correcta debería ser por lo menos una ausencia de responsabilidad, pero ya sabemos también que no siempre la intuición de la opinión pública corresponde con las opciones que brinda el derecho penal. ¿Qué alternativas da el derecho penal para manejar esta clase de casos, buscando que coincida con esa opinión pública en el sentido de que esa mujer no debe ser tratada como un asesino o una asesina común y corriente? En efecto, digamos, yo me atrevería a afirmar que en lo que hay consenso generalizado es en eso, en que hay que buscar una solución distinta y pues como es evidente, las soluciones oscilan en situaciones de ausencia de responsabilidad y en situaciones de reducción punitiva. Entonces, digamos que uno lo que podría decir es que hay grandes grupos de casos con sus respectivas argumentaciones. En primer lugar, digamos, estaría las soluciones en sede de ausencia de antijuridicidad, es decir, una causa de justificación. La primera, menos defendida, menos respaldada, es la legítima defensa. Hay, digamos, hay conmigo poca doctrina que defiende esta opción, aunque digamos que cada día hay más. Luego está el estado de necesidad justificante, pero digamos es esta modalidad de estado de necesidad en el que se reacciona en contra de quien genera el peligro y no del peligro mismo. Y luego encontramos también en sede de justificación, pues, los excesos. Bien sea un exceso en la legítima defensa o un exceso en el estado de necesidad. Y en términos generales, digamos que la self-defense, que tiene sus similitudes a la legítima defensa, pero en el derecho anglo-norteamericano, y es verdad que si uno hace un análisis como de fundamentos y naturaleza jurídica, son muy similares y son también, digamos, defensas en ese sentido.
esas, digamos, que serían las soluciones que se han dado como en causas de ausencia de antijuricidad, la legítima defensa, la self-defense y ese estado de necesidad defensivo, por así llamarlo. Y luego la doctrina mayoritaria se inclina por buscar la solución en situaciones de ausencia de culpabilidad. Entonces, hay, por ejemplo, la doctrina y la jurisprudencia española. Bueno, la doctrina española defiende como una posición cercana al miedo insuperable, y es verdad que el Tribunal Supremo Español en un caso así reconoce una eximente incompleta de miedo insuperable, no la eximente completa. Y luego está la doctrina alemana y la posición de la jurisprudencia alemana. Al tribunal alemán han llegado, si no estoy mal, 3 casos muy similares, y ellos son los que han denominado ese grupo de casos los grupos de la muerte del tirano de casa o del tirano de familia, y se han decantado por un estado de necesidad exculpante. La doctrina alemana está como dividida entre la posición del tribunal y afirmar que hay un estado de necesidad exculpante completo y no un error sobre este. Y luego ya están las soluciones en sede de ausencia de reducción punitiva, que serían la ira de intenso dolor o el arrebato o la obcecación, que llaman en España, por ejemplo, que es muy similar a la figura de la durez en el mundo anglo-norteamericano, y estarían algunas ideas que plantean los alemanes de aplicar una teoría, la teoría de la corrección negativa del tipo, que lo que hace referencia es que hay casos en los que se dan asesinatos alevosos, como sería en una primera aproximación el caso, se hace como una interpretación ajustada del agravante de la alevosía y no se aplica. Un poco para tratar de explicarlo. Y así, digamos, la discusión se ha movido entre esas figuras para poder no sancionar o sancionar menos a estas mujeres víctimas que reaccionan contra sus agresores, bien sea matándolos o generándoles algún tipo de lesión personal. Camila, tú dices, yo soy de la doctrina que considera que la legítima defensa es la respuesta, pero hacemos parte de una minoría. ¿Cuáles son las razones por las cuales tú consideras que esta es la respuesta, que no solo desde el punto de vista de la teoría del derecho penal, sino también analizada con perspectiva de género, es la respuesta que corresponde a este tipo de casos? ¿Y cuáles son los requisitos adicionales que tú exploras en tu libro y que tienen alguna relación con esta noción de tiranía doméstica, como para precisarla? Si nos pudieras contar un poco por qué legítima defensa y cómo tendría que adecuarse o incluirse, adicionarse una serie de requisitos para que la legítima defensa opere en estos casos de una manera que también sea o mantenga como la excepcionalidad, si se quiere, de la utilización de esta figura en materia penal. Gracias, me encanta esa pregunta porque me da espacio para hacer una aclaración súper importante, y es que aquí no estamos adicionando ningún requisito. Aquí la idea es mostrar cómo, con una interpretación correcta de los requisitos existentes de la legítima defensa, se puede aplicar en estos casos. Porque, digamos, hay una minoría, porque, digamos, los tribunales y la propia doctrina ha sido tan reacia a aceptar la posibilidad de configuración de una legítima defensa en estos casos. Yo creo que hay 2 grandes razones. La primera es que, como debe ser, digamos, la legítima defensa permite mucho. Entonces, en últimas, por ponerlo en términos simples, le tenemos mucho miedo a justificar un montón de cosas a través de la legítima defensa y abrir, digamos, pendientes resbaladizas, en el sentido de que entonces todo es legítima defensa ahora, siendo que es la causa de justificación que más permite y que es muy amplia y que puede, digamos, generar situaciones de impunidad. Ese sería como ese miedo a abrir pendientes resbaladizas, que, digamos, es un miedo comprensible. La segunda razón es que creo que, o no creo, hay en efecto una concepción masculina de la legítima defensa. Esto viene, digamos, de la idea falsa de que las normas son neutrales y que el derecho es neutro, porque en últimas el derecho ha sido creado sobre una idea de neutralidad, que es la idea de neutralidad mayoritaria de las sociedades patriarcales. Entonces, en últimas, normalmente quienes crean y aplican el derecho no solamente son hombres, sino han sido criados bajo esta estructura, y en últimas todos. Uno lo puede ver no solamente en la forma en la que entendemos la legítima defensa, sino como la enseñamos. A nosotros siempre nos enseña que la legítima defensa es una situación en que hay 2 personas y el ejemplo siempre es Juan, va caminando por la calle y se encuentra con su archienemigo Pedro, y Pedro entonces hace una amague de meter la mano en el bolsillo. Juan cree que va a sacar un arma porque se odian de antes y el otro saca un revólver y le dispara. Eso es un ejemplo de agresión inminente, y es lo que yo siempre digo, el ejemplo per se es estereotipado, pero además es absurdo porque no es que como que todos vayamos con un arma entre el bolsillo por si nos encontramos con el archienemigo. Entonces también va en la forma en que explicamos y enseñamos la legítima defensa, y eso te
termina permeando no solo una concepción extralegal de lo que es la legítima defensa, sino en últimas cómo la aplicamos. Entonces tenemos una norma que nos da unos requisitos y la hemos dotado de contenido desde esas concepciones en las que evidentemente un caso como este pues no entraría. Si hacemos, digamos, esa calca de los requisitos de la legítima defensa y su interpretación y cómo los dotan de contenido tradicionalmente a un caso de una mujer maltratada que mata a una persona dormida, pues evidentemente no habría legítima defensa. Aquí el tema, digamos, es hacer una aproximación a esta figura dogmática desde el enfoque de género, en el sentido en que nos hagamos la pregunta por la mujer y, digamos, estas interpretaciones sesgadas donde no están pensadas para casos de mujeres víctimas de violencia, como no está pensado el derecho penal para las mujeres tampoco. ¿Cómo hacemos para llenar ese hueco que hay ahí? ¿Cómo hacemos, digamos, para no reproducir estereotipos y no cometer injusticias y poder hablar de legítima defensa en estos casos? Entonces aquí lo que hay que hacer, a mi juicio, son interpretaciones dogmáticas correctas a la luz del contexto y empezamos a hacer los análisis, digamos, de los requisitos de la legítima defensa, la agresión actual, que es, digamos, el primer argumento que va a salir, como, pero es que está dormido, no hay agresión. Entonces, bueno, ahí iría, la primera respuesta ahí es, claro, ahí están asimilando agresión a una acción meramente ontológica, pero es verdad que la propia doctrina ha desarrollado esta idea de que hay agresiones que no necesariamente tienen que estar atravesadas por acciones en el momento, como son las agresiones continuas o permanentes. Y como estamos en sede de casos de tiranías domésticas, que también son atentados claros contra la libertad, podríamos decir que a esta mujer todo el tiempo le están vulnerando un montón de derechos fundamentales y de bienes jurídicos, incluidos la libertad, para tratar de construir lo que yo denominé en su momento en el texto una gran agresión. Hay varias agresiones en curso chiquitas que se dan todos los días: el insulto, el golpe, la violación, el acceso carnal, la violencia económica, que generan una situación latente de peligro para los bienes jurídicos que se ve reforzada por una situación de privación de la libertad, en el sentido, digamos, de una privación de la libertad a través de barrotes invisibles. Y luego pues tenemos que superar también el requisito de la necesidad racional de la acción defensiva, y ahí también entramos en un debate muy bonito y muy divertido sobre cómo se dota de contenido en términos generales ese requisito, si la proporcionalidad es un requisito autónomo o la proporcionalidad hace parte de la necesidad racional. Y para, digamos, ya cerrar aquí y poder seguir en la conversación, pues la forma de solucionar ese tema de la necesidad, ese aparente obstáculo que vemos en la necesidad racional, pues es el análisis ex ante de la necesidad, que esto no nos lo inventamos ni las feministas, ni me lo inventé yo, pues es una forma que se utiliza, y digamos la doctrina mayoritaria y las cortes así lo hacen, de hacer ese análisis de la existencia de la necesidad racional. Entonces aquí, digamos, de lo que se trata es de analizar correctamente los requisitos de la legítima defensa, hacer análisis en contexto y poder concluir que en algunos de estos casos aplicaría una eximente de responsabilidad por vía de ausencia de antijuricidad como la legítima defensa. Digamos que a eso, digamos, le apunta la teoría que yo planteo en el libro y le apuntan algunos autores y autoras que van por ese lado, pero que es verdad que se han dedicado mucho a tratar de superar el obstáculo, pues a plantear la existencia de la agresión actual, dejando un poco de lado ese segundo requisito que es la necesidad racional de la acción defensiva. Yo lo que trato de hacer aquí pues es mostrar cómo todos y cada uno de los requisitos de la legítima defensa se cumplen, y en últimas cómo la respuesta negativa inmediata de la posibilidad de legítima defensa, porque es que ni siquiera se la plantean en estos casos, pues sí responde a la forma en la que entendemos la legítima defensa, que no está en las normas, es la forma en la que la interpretamos, en la que la hemos entendido extralegalmente, en la que nos la han enseñado las películas y también en la forma en la que nos las enseñan en las facultades de Derecho. Pues esa es quizás la objeción más grande que se le ha hecho a esta forma de resolver el problema, la que ha comentado Camila, y es hasta dónde se puede interpretar en esos contextos una agresión como actual, y por eso Camila ha explicado cómo se podría reinterpretar el tema de la actualidad de la agresión para que fuera compatible con la visión de la legítima defensa. Pero como Camila nos ha mencionado también un par de alternativas más, ¿qué objeciones le harías tú a la tesis que plantea que la solución correcta no debe ser a través de la legítima defensa por el problema que tendría con la actualidad de la agresión, sino que la solución correcta debería estar a través de la figura del estado de necesidad? Vale, ahí digamos la objeción fundamental es que aquí no estamos en una situación de un peligro, sino de una agresión. Entonces, pensar en estado de necesidad lo que hace es entender ese contexto de tiranía privada como un peligro. Y realmente tenemos una agresión
continua en estos casos. Y cuando hablamos de agresión, lo lógico es irnos al camino de la legítima defensa, dejando de lado esa idea de peligro un poco más abstracta que plantea el estado de necesidad. Entonces, digamos, esa es la primera objeción que yo le hago a esta idea de que el estado de necesidad puede ser la solución, porque además quienes se decantan por esta idea de estado de necesidad tienden a irse más por el lado de un error sobre la existencia de la necesidad más que por el estado de necesidad mismo. Y ahí, digamos, volvemos al problema que podríamos profundizar más adelante de que en estos casos es claro que no había otras opciones para salir de esta situación, que digamos era necesario utilizar el medio que se utiliza para superar la situación, para salvarse. Entonces serían como esas dos grandes objeciones, como que no estamos en sede de un peligro. Aquí realmente hay una agresión clara y concreta y evidente. No se trata de un peligro, entonces no tiene sentido hablar de estado de necesidad cuando estamos en sede de una agresión. Una agresión además de corte continuo, que es una de las modalidades claras de agresiones actuales que se han desarrollado doctrinal y jurisprudencialmente al hablar de legítima defensa. En la línea de lo que preguntaba Yesid, ¿qué pasa con el miedo insuperable? Tú señalabas que varios de los tribunales, si no entendí mal, España, Alemania, han optado por aplicar esa figura o similares. ¿Cuáles serían los problemas de considerar que en estos casos las mujeres optan por matar a sus agresores guiadas por un estado alterado de conciencia? Ahí hay dos cosas, ¿no? Digamos que ahí tenemos que entrar a debatir la naturaleza del miedo insuperable. Realmente siempre nos han dicho que el miedo insuperable lo que implica, digamos, decir que a esa persona no le era exigible actuar diferente, es decir, actuar bien, actuar conforme a la norma porque estaba movida por el miedo. Pero es cierto también, hay una doctrina que afirma, yo estaría de acuerdo que el miedo insuperable es como esa frontera entre eventuales situaciones de inimputabilidad y esa ausencia de exigibilidad. Entonces, ese sería el primer argumento entendiendo el miedo insuperable así, y es que es la sindromatización de la reacción femenina que responde a esta idea de que ha contribuido, digamos, a crear o a hacer más evidente el derecho penal, y es que las buenas mujeres no matan, las buenas mujeres son las que se pueden violar y las malas mujeres son las que matan, las que además ejercen una libertad sobre su sexualidad clara, las que abortan, etcétera. Entonces, digamos que la forma que ha encontrado el derecho penal como para darle explicación por qué a veces las buenas mujeres matan es porque se chiflan y están locas y han sindromatizado las reacciones de las mujeres negándoles su agencia. En ese sentido, digamos, aplica lo que se ha denominado el dilema de Wollstonecraft, que las mujeres siempre salen perdiendo, no importa cómo las trate el derecho y cómo las trate la sociedad. En ese sentido, digamos, lo que se ha hecho en estos casos es que o las condenamos por homicidas o las perdonamos por locas, pero no hay un punto medio. Y la respuesta a esa situación de extremos es precisamente eso. La única manera que tenemos para explicar que esta buena mujer a la que protege el derecho penal reaccione matando es porque la perdió, ¿cierto? Porque está en una situación en la que no está en sus cabales. Entonces, esa incluso es la crítica a quienes buscan solucionar esto en sede de imputabilidad, que son muchos, a quienes, por ejemplo, han utilizado el síndrome de la mujer maltratada para fundamentar algún tipo de ausencia de culpabilidad, y a quienes entienden el miedo insuperable como una alteración de la conciencia. También el otro tema aquí es cómo estamos entendiendo el miedo insuperable, y es que a nosotros nadie nunca nos ha dicho que una reacción defensiva no puede estar guiada por el miedo, o es que cuando uno está caminando por la calle y aparece un sujeto y lo va a atracar y le saca uno un revólver, uno dice, ay no, yo miedito no tuve, yo solo me quería defender. Normalmente a las reacciones defensivas las guía el miedo, y esa es, digamos, como la teoría que plantea mi director de tesis, Fernando Molina, de cómo el miedo puede entrar, digamos, a rellenar espacios en los que puede que el mismo miedo genere un exceso en la legítima defensa. Pero entonces eso ya va en la naturaleza jurídica de la causa de justificación o de ausencia de responsabilidad. Pero sí, yo en ningún momento y en el texto en ningún momento se dice que estas mujeres no tengan miedo. Obvio tienen miedo. El tema es que se dan los requisitos de la legítima defensa porque están siendo víctimas de una agresión. Pero evidentemente yo creo que en toda circunstancia que una persona se está defendiendo a sí misma o a un tercero de una agresión, miedito mínimamente debe tener. Para quien nos escucha, de pronto están haciendo la siguiente pregunta. Y dice, bueno, y si ustedes están de acuerdo en que no debe haber una responsabilidad penal, como una tesis, digamos, mayoritaria en este caso, independientemente de que se podría defender, o hay quienes plantean la posibilidad de una disminución punitiva, ¿por qué se complican? O sea, si un oyente no penalista está diciendo, bueno, pero si están hablando de miedo insuperable, me están hablando de legítima defensa, me están hablando de estado de necesidad, pero yo entiendo que todo eso pues elimina la responsabilidad penal. ¿Por qué es importante utilizar una figura y no otra? Para nuestros oyentes, ¿qué mensajes envía o cuál es la importancia jurídica y social de decir que esto es una legítima defensa y no un miedo insuperable? Si en últimas el resultado eventualmente, jurídicamente, podría ser el mismo.
Bueno, una primera aclaración, y es que justamente al oyente no penalista es el que le va a parecer absolutamente lógico que haya una defensa propia. Digamos que yo siempre que explico estos casos en clase utilizo un personaje inventado que es mi tía Rosita. Si eso lo entiende mi tía Rosita, lo entiende todo el mundo. Y a mi tía Rosita le parece lógico que esto, o sea, yo siempre que cuento mi tesis en escenarios familiares, sociales, no penalísticos, la respuesta es, ¿pero cómo así? ¿No es legítima defensa? Entonces digamos que la reacción de la sociedad suele ser como, pues es lógico que haya legítima defensa. Entonces uno entra a explicar, no, pero le han puesto esta traba y tal. Pero esa pregunta también es muy, muy importante porque realmente no da lo mismo. Y entonces el mensaje que se manda no es el mismo. Volvemos, digamos, a lo que les estaba explicando a alguien. Mandarlo, digamos, a una situación de casi sindromatización en sede de miedo insuperable o incluso situaciones de inimputabilidad, que son pocos quienes las plantean, pero las plantean, es reafirmar estos estereotipos. Y lo que nos muestra la experiencia es que estas mujeres están absolutamente conscientes de lo que están haciendo. Pero absolutamente. La primera entrevista que le hacen a Judy Norman cuando la detienen, ella dice, yo prefiero la cárcel al infierno que está viviendo con este señor. Ella está absolutamente consciente de lo que estaba haciendo. Son mujeres que están absolutamente conscientes de lo que hacen. Van, buscan el arma, esperan que se duerman y lo matan. Porque saben que si lo enfrentan, las matan a ellas, porque ya conocen los presupuestos del agresor. Entonces, digamos, cuando estamos reconociendo que se están defendiendo, uno, estamos haciéndole justicia a la situación de legítima defensa que se da en ese caso. Hay una agresión actual y había una necesidad racional de defenderse, y en esos contextos matar, lamentablemente, es proporcionalidad en esa situación. Estamos, digamos, solucionando de manera correcta, utilizando las figuras jurídicas correctas para solucionarlo. Y dos, estamos también reconociendo esa agencia. Claro, ustedes me van a decir, bueno, claro, el estado de necesidad es una causa de justificación o de ausencia de culpabilidad que no niega esa agencia porque no tiene un contenido sindromatizante. ¿Qué pasa? Que esas figuras no se compadecen del caso. No sería una solución jurídica correcta porque, de nuevo, aquí no hay un peligro, aquí hay una agresión. Entonces, si leemos bien la situación, tenemos que darle una respuesta correcta desde lo jurídico. Estamos diciendo que la acción de esta mujer es típica, se ajusta al tipo penal de homicidio, pero es permitida. Estamos diciéndole, señora, usted en ese contexto de violencia y tiranía privada del que fue víctima, pues le era permitido que reaccionara matando. Y ese también es un mensaje que estamos mandando importante a la sociedad frente a cómo tratamos a las mujeres desde el derecho penal. Entonces yo creo que ahí esos son como los tres grandes argumentos. Primero porque evidentemente yo considero, y cada día que pasa estoy más segura de que ello es así, que la situación es una situación de legítima defensa y que la respuesta jurídica correcta es esa. Segundo, que cualquier situación en sede de sindromatización pues es una clara, digamos, réplica y reafirmación de estereotipos, y hay que alejar, digamos, al derecho de esas situaciones. Y pues en tercer lugar, porque decir que una persona puede matar en un caso concreto, digamos, es hacer justicia en estos casos, y el mensaje es distinto a decirle, bueno, quizás esto está... Y también estamos reconociendo la verdadera naturaleza de las violencias basadas en género, y en este caso de las tiranías privadas, como agresiones y no como meros peligros. Como que cuando lo llamamos peligro es como, pueda que sí pase, pero no pase, pero está en abstracto, etcétera. Entonces uno en principio podría decir, bueno, pues da lo mismo, igual no la van a meter presa, pero creo que por estas razones no da lo mismo. ¿Cómo está Colombia en este punto? ¿Qué ha dicho la Corte? ¿Ha habido avances jurisprudenciales? ¿Ha habido algún reconocimiento? No. Pues la Corte, digamos, ha tenido así como coqueteos con esto, solo en una sentencia que creo que comentamos en el episodio pasado, donde la Corte dice hay que analizar las causas de ausencia de responsabilidad desde una perspectiva de género. Es como que manda ese mensajito, pero es un caso de inimputabilidad, etcétera, es distinto, pero manda así el mensaje como no solo la inimputabilidad, sino, por ejemplo, la legítima defensa también. Luego, es verdad que en instancias hay una sentencia en la que el juez absuelve a la mujer por duda razonable porque quizás se configuraba una legítima defensa y la fiscalía no se planteó esa posibilidad, no es claro, construye la duda razonable como inversa diciendo yo voy a absolver porque quizás había aquí una legítima defensa y a nadie la pensó, pero digamos que un reconocimiento abierto de la legítima defensa en situaciones sin confrontación no hay. Hace poquito, evidentemente, cada vez que pasa algo así o sale un caso así o algo muy similar pasa, pues la ET se acuerda de mí. Entonces, hace poquito me llegaron por varias vías, por varias colegas, una noticia de un periódico, ya no estoy segura si fue en Ibagué, donde la fiscalía deja en libertad a una mujer que mata a su agresor, alegando que había legítima defensa. Entonces la capturan, como que hacen la investigación y dicen, no, ella se está defendiendo, y la dejan en libertad. Tampoco tengo, digamos, mucho contexto del caso, no sé si estaba dormido, no sé si está despierto, no sé si le estaba pegando en ese momento, pero, digamos, es un ejemplo de cómo, digamos, la fiscalía dice, no, aquí sí se está defendiendo. Yo en mi pesimismo feminista me imagino que era demasiado evidente para que hubieran tomado esa decisión, pero pues no hay que perder la fe en las personas.
Muchas gracias, Camila. Como siempre es un placer tenerte en este programa. Yesity y Camilo, un gusto compartir con ustedes y a quienes nos escucharon hoy. Muchas gracias para hablar sobre cómo interpretar las categorías dogmáticas del derecho penal de manera correcta, para que respondan a la protección adecuada de los derechos humanos y en particular a los derechos de las mujeres. Para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a seguir la cuenta @derpenalUS en X, Instagram y LinkedIn. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.